En la tranquila comunidad de Illinois, donde la vida parecía fluir con la monotonía de cualquier suburbio estadounidense de mediados del siglo XX, nadie habría imaginado que detrás de la fachada de un vecino ejemplar se escondía uno de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. En la avenida West Summerdale, número 8213, se levantaba una casa que, a primera vista, parecía tan común como cualquiera. Allí, bajo sus cimientos, yacía enterrado el horror. El protagonista de esta historia, John Wayne Gacy, era considerado un hombre modelo. Era el vecino amable que siempre tenía una sonrisa, el empresario responsable, el político local que colaboraba en campañas, el voluntario en obras de caridad y, como toque peculiar, el payaso Pogo, personaje con el que divertía a los niños en hospitales y fiestas comunitarias. Sin embargo, tras esa máscara pintada se escondía un monstruo. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos y el único varón del matrimonio entre John Stanley y Marion Gacy. Desde sus primeros años, la vida le mostró un rostro cruel. Su padre, un hombre alcohólico, violento y de ideas machistas, nunca aceptó la naturaleza sensible de su hijo. Lo llamaba nena, se burlaba de su voz afeminada y lo despreciaba por su obesidad. Las humillaciones eran constantes. Aquel niño que buscaba desesperadamente la aprobación de su padre solo recibía golpes y palabras que minaban su autoestima. La infancia de Gacy estuvo marcada además por problemas de salud. Una afección cardíaca le impedía jugar como los demás niños, y a los 11 años sufrió un accidente que le dejó un coágulo en el cerebro. Esto le provocaba mareos y desmayos repentinos. Todo ello lo convirtió en un muchacho inseguro, aislado, objeto de burlas y sin un lugar claro en el mundo. A los 18 años, comenzó a trabajar en una funeraria de Las Vegas. Allí desarrolló una extraña fascinación por los cuerpos. Dormía junto a los ataúdes, los acariciaba, los contemplaba con inquietante obsesión. Aquella experiencia, lejos de asustarlo, alimentó un oscuro deseo que lo perseguiría por el resto de su vida. Más tarde, estudió negocios y trabajó en ventas. Su carisma y facilidad para persuadir a la gente le abrieron puertas. En 1964 se casó con Marilyn Myers y gracias a su suegro se convirtió en gerente de varios restaurantes de la cadena KFC en Iowa. Era joven, exitoso, padre de familia y miembro activo de la comunidad. Parecía que al fin había encontrado la estabilidad que siempre había buscado, pero debajo de esa imagen, sus impulsos seguían creciendo. En secreto, Gacy acosaba a jóvenes empleados, les hacía propuestas inapropiadas y los manipulaba con alcohol y promesas de dinero. En 1968, todo se vino abajo. Un adolescente lo denunció y poco después se descubrió que había contratado a una persona para agredir a su víctima. Fue condenado a 10 años de prisión por sodomía. Sin embargo, gracias a su buena conducta, salió en libertad en apenas 18 meses. Su esposa lo abandonó y Gacy decidió regresar a Chicago, donde nadie conocía su historial criminal. Ya de vuelta en su ciudad natal, Gacy comenzó a levantar una nueva vida. Compró una casa en West Summerdale, se convirtió en contratista independiente y fundó su propia empresa de construcción, PDM Contractors. Rápidamente se ganó la confianza de sus vecinos y la reputación de un hombre generoso. Fue entonces cuando nació su alter ego más macabro, Pogo el payaso. Con un traje blanco adornado de líneas rojas y un maquillaje exagerado, una sonrisa roja que, más que alegría, proyectaba un rastro de maldad, visitaba hospitales infantiles y fiestas comunitarias. Nadie sospechaba que aquel disfraz sería también su herramienta para atraer víctimas. En público, era el payaso querido, el político local, el empresario próspero. En privado, su casa se convirtió en un escenario de horror. El 2 de enero de 1972, Gacy cometió su primer asesinato conocido. Timothy McCoy, un joven de 16 años, aceptó pasar la noche en su casa. Al día siguiente, cuando lo vio con un cuchillo en la cocina, Gacy pensó que lo atacaría, pero en realidad el muchacho solo preparaba el desayuno. Preso del miedo y quizás de sus propios demonios, lo apuñaló repetidas veces.
fue el inicio de una larga cadena de muertes. Su método se fue refinando con el tiempo. Gacy atraía a sus víctimas entre 14 y 21 años, ofreciéndoles trabajo en su empresa o prometiéndoles dinero fácil. Una vez en su casa, los emborrachaba o dopaba, los convencía para participar en trucos de magia con esposas, que nunca solía soltar, y los sometía. Después los torturaba, abusaba y finalmente los desvivía con un torniquete improvisado de cuerda. Los cuerpos eran enterrados en el sótano de su casa, en el jardín o bajo el garaje. Con el tiempo, el hedor de la putrefacción se volvió insoportable, pero Gacy siempre lo justificaba con bromas. «Son las cañerías», decía entre risas a sus invitados en las concurridas barbacoas que organizaba. Durante los años 70, Gacy perfeccionó el arte de la doble vida. En 1975, mientras su empresa crecía y era invitado a eventos políticos, ya acumulaba varias víctimas bajo su suelo. Su segundo matrimonio con Carol Hoff se deterioró rápidamente. Ella comenzó a notar los extraños hábitos de su esposo, los olores nauseabundos de la casa y su falta de interés en la vida conyugal. Se divorciaron en 1976, lo que le dio a Gacy total libertad para entregarse a sus impulsos sin restricciones. Aquellos años los llamaría más tarde sus cruceros, una etapa en la que privaba a personas de su libertad y desvivía a jóvenes casi de manera continua. Muchos de ellos eran empleados de su empresa, lo que le facilitaba el acceso y la confianza. El final de Gacy comenzó con la desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años, el 11 de diciembre de 1978. El chico le comentó a su madre que hablaría con un contratista que le había ofrecido un buen trabajo y que pronto regresaría. Nunca volvió. Las investigaciones llevaron rápidamente a Gacy, quien negó todo con su habitual carisma. Sin embargo, al registrar su casa, la policía encontró objetos perturbadores, esposas, contenido de adultos, ropa interior pequeña y documentos de jóvenes desaparecidos. Aunque aún no tenían pruebas definitivas, comenzaron a vigilarlo de cerca. El 21 de diciembre, tras obtener una segunda orden de registro, los detectives bajaron al sótano. Allí, al remover la tierra húmeda, encontraron restos humanos. Poco a poco la verdad emergió. Bajo aquella casa se ocultaban 29 cuerpos y otros 4 habían sido arrojados al río. En total, 33 víctimas. El juicio de John Wayne Gacy comenzó en 1980. Su defensa intentó alegar demencia, argumentando que sufría de múltiples personalidades: el contratista, el político, el ciudadano ejemplar y el payaso. Pero la fiscalía demostró que actuaba con plena conciencia y planificación. El 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos. La sentencia fue clara: varias cadenas perpetuas y la pena de muerte. Gacy pasó los siguientes 14 años en prisión, donde pintaba cuadros, muchos de ellos autorretratos como Pogo el payaso, que llegaron a subastarse por miles de dólares. Hasta el último momento mostró cinismo e indiferencia. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los demás». El caso de John Wayne Gacy conmocionó a Estados Unidos, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la manera en que logró ocultar sus crímenes tras una vida aparentemente ejemplar. Fue un maestro de la manipulación, capaz de engañar a la policía, políticos y vecinos durante años. Su casa fue demolida poco después de descubrirse la verdad. En su lugar quedó un terreno vacío, un espacio donde los vecinos juraban sentir aún los ecos del horror. El cerebro de Gacy fue estudiado por especialistas, pero no hallaron ninguna anomalía que explicara su comportamiento. Lo único claro era que aquel hombre, bajo la máscara de Pogo el payaso, escondía una mente retorcida. Con el tiempo, su figura se convirtió en uno de los mayores símbolos del mal en la cultura criminal de Estados Unidos. Su historia no es solo la de un asesino en serie, sino la de cómo la apariencia puede engañar, cómo el monstruo puede estar disfrazado de payaso, de vecino y de amigo.
Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana en Expediente Mortal te revelamos los secretos más oscuros de los asesinos que marcaron la historia criminal.